uno de los proyectos emblemáticos del instituto, esta idea de definir un lenguaje de consulta para grafos. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo acá? A ver, los grafos, creo no es necesario justificar mucho, que son muy importantes hoy en día, que se utilizan para almacenar información en muchos ámbitos, porque son una forma muy natural de guardar información. De hecho, si ustedes piensan en información, por ejemplo, en redes sociales, las redes sociales, uno tiene personas que están conectadas y aparecen naturalmente los grafos. Uno tiene nodos conectados a través de arcos, ¿sí? Y se empiezan a ver ejemplos en biología, si uno quiere guardar información de transporte, uno tras otro hay ejemplos donde los grafos naturalmente modelan información. Y tiene una gracia muy grande, que es que la manera probablemente todavía más popular de almacenar información es en tablas, ¿sí? Lo que son las bases de datos relacionales. Si uno piensa, Excel también es una tabla, son una forma muy natural donde uno almacena datos. Pero tiene una dificultad, que es cuando uno tiene datos muy heterogéneos, esas tablas tienden a estar muy llenas de espacios vacíos. Si uno lo mira en una base de datos relacional, está muy llena de nulos. Si uno lo mira en Excel, hay lugares donde no hay valores, ¿sí? Y esa es la típica experiencia. Si uno quiere colocar las notas de los alumnos en un curso, Excel obviamente es una buena alternativa. Yo tengo la primera interrogación, yo esperaría que todos tuvieran nota en esa primera interrogación, y la excepción es que alguien no tenga una nota, ¿sí? Yo tengo la segunda interrogación, la tercera, el promedio del examen, etc. Eso se ve muy tabular, ¿sí? Pero piensen, por ejemplo, ahora en información como en Wikipedia. Si yo quiero almacenar información incluso sobre personas, las cosas se van a ver muy distintas. Uno puede tener fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento, eso está bien, pero después, dependiendo de lo que haga una persona, los atributos que quiero guardar son muy distintos. Entonces, si yo estoy almacenando la información en tablas, me empiezo a encontrar con este problema de que tengo que agregar columnas, que algunas columnas me quedan sin valores, etcétera, etcétera. Se vuelve un poco flexible el modelo, ¿sí? Es muy adecuado cuando la información es homogénea, pero no es muy adecuado cuando la información es heterogénea. Se puede usar, obviamente, pero hay dificultades. En cambio, un grafo es mucho más sencillo. Simplemente yo tengo un nodo. Si yo quiero agregar más información, simplemente agrego más arcos. Aquí tengo una persona, tengo la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, tengo 2 arcos, pero resulta que este era un artista, entonces me gustaría tener información sobre las pinturas, simplemente voy agregando arcos. Es muy sencillo de manejar en eso. Entonces, por eso se ha vuelto un modelo de datos muy popular, y de hecho eso era lo que les quería mostrar primero. ¿Por qué el instituto quiere trabajar en esto? Déjenme decirle cuál es la situación actual. La situación actual es, lo que les voy a mostrar es primero las iniciativas que ya llevan algún tiempo. Probablemente la base de datos más popular que existe es Cypher, que viene de esta empresa que se llama Neo4j, que es una base de datos ya bastante grande, que tiene clientes bastante grandes, pero no es la única. Y si uno empieza a ver quiénes son los que se están metiendo en esto como negocio, uno empieza a ver que está apareciendo el interés. La siguiente viene de Oracle. Oracle es probablemente, es de las bases de datos relacionales más grandes, pero está poniendo un esfuerzo muy grande en el desarrollo también de bases de datos de grafos. Tiene PGX, que es este Parallel Graph Analytics, que es una infraestructura para manejar grafos, que tiene, por una parte, un lenguaje de consulta para grafos. Me refiero a un lenguaje para extraer información, en eso me voy a meter un poquito con más detalle más adelante, pero además permite hacer analítica. Analítica me refiero a cosas como PageRank, lo que uno usa en Google, ¿cierto? En el modelo de Google uno tiene nodos, que son las páginas web, arcos, que son los links entre las páginas web, y después tiene un algoritmo de PageRank que permite rankear las páginas. Lo que estoy haciendo es analítica sobre ese grafo. No solo eso es lo que uno quiere hacer sobre el grafo, entonces aquí hay una serie de funcionalidades que provee Oracle, ¿sí? Y dentro de ese contexto aparece este esfuerzo que es G-Core, que es lo que les voy a presentar hoy día. Lo que les voy a presentar hoy día no es un proyecto del instituto, es un proyecto en el cual el instituto ha participado. Nosotros llamamos como un core, un núcleo, que podría pensarse como el núcleo para lenguajes lenguajes de consulta para grafos. O sea, al fondo lo que estábamos pensando era cuáles eran las funcionalidades mínimas que tendría que tener este lenguaje que nos va a permitir extraer información. Y de nuevo, voy a ir un poquito en más detalle a lo que nos referimos con eso. Pero lo que quería mencionar en este punto, porque todavía no me voy a meter en detalle en el lenguaje, es que esto es la culminación de 2 años de trabajo entre universidades, lo que se llama el Link Data Benchmark Council, que es un consorcio europeo que está financiado por la Comunidad Europea y que se dedicaba a desarrollar benchmark para datos almacenados como grafos esencialmente, y distintas empresas, y nombro aquí las que estuvieron. Estuvo Capcenta, HP,
Huawei, IBM, Neo4j, Oracle, SAP and Sparsity. O sea, se dan cuenta que hay un interés bien grande de empresas grandes, no sé, pues si piensan en IBM, en HP, en SAP, por desarrollar bases de datos de grafos, ¿sí? ¿Qué es lo que exactamente queríamos hacer nosotros en esta fuerza, lo que nosotros llamamos una fuerza de trabajo? Era un grupo que trabajó por 2 años en la especificación de este lenguaje. Era, bueno, construir este lenguaje. A ver, lo primero que me gustaría decir acá es, cuando uno construye un lenguaje de consulta para una base de datos, lo que le gustaría es que fuera declarativo. Y con declarativo me refiero a que uno quiere decir qué información va a extraer, pero no cómo la va a extraer, ¿sí? O sea, con eso me refiero a decir, me gustaría extraer desde este grafo todas las personas, pero me gustaría ojalá decirlo así, casi el lenguaje natural, quiero las personas de este grafo. No me gustaría decir algo así como, mire, vaya nodo por nodo y revise esta condición y después saltes de acá y haga esto, etc. ¿Sí? Yo no quiero dar el algoritmo. ¿Cómo voy a extraer eso? Me da lo mismo, ¿sí? Esto es como una planilla Excel, yo tengo las notas y en alguna parte coloco, quiero calcular el promedio, hay una forma de especificarlo. ¿Cómo se hace eso por debajo? No me interesa. Como están guardadas las notas de manera tal de que finalmente uno calcula el promedio, no me interesa. Lo que estoy diciendo es calcúleme el promedio, ¿sí? Es declarativo. Entonces, eso era lo importante. Nosotros queríamos diseñar un lenguaje declarativo. Es lo mismo que las bases de datos relacionales. Se han usado SQL. SQL es un lenguaje declarativo. Yo digo qué es lo que quiero extraer, pero cómo se hace por debajo el procesamiento de una consulta, eso para mí es completamente transparente, ¿sí? Cómo almaceno las cosas, porque yo tengo una vista lógica, yo veo tablas y mi lenguaje, cómo se almacena eso por debajo, que es la vista física, no me interesa, ¿sí? O sea, es muy importante obviamente para quien lo desarrolla, pero me refiero para el usuario final no le interesa. Si las tablas se guardan como tablas, se usa otra estructura de datos, eso esencialmente da lo mismo, ¿sí? Lo importante es que se calcule y que sea eficiente. La misma idea está presente acá, también queremos un lenguaje que sea declarativo y como les decía que la mayor parte de la discusión en los 2 años fue tratar de entender qué es lo que debería tener este lenguaje, cuáles son los casos de uso de un lenguaje de consulta para grafos, ¿sí? Pero lo que nos importaba es, dada esta combinación de gente que teníamos dentro del grupo, era realizar un análisis del lenguaje, y con esto me refiero que teníamos las herramientas para hacer análisis tanto del poder expresivo del lenguaje. Es muy importante entender qué puede y qué no puede decir un lenguaje, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, yo me gustaría saber, yo puedo decir esto, pero esto de acá no lo puedo expresar. Si no lo puedo expresar, tendré que buscar alguna forma de hacerlo, etc. ¿Sí? Eso es muy importante. Y lo otro sobre la complejidad de la evaluación, o sea, me refiero es, uno quiere tener algoritmos eficientes para evaluar una consulta, pero puede ser que haya casos, y de hecho lo voy a nombrar, donde no es posible evaluar una consulta de manera eficiente, y uno le gustaría poder reconocer esos casos y ser capaz de demostrar que uno no puede evaluar esas consultas de manera eficiente, ¿sí? Y dado eso, dado ese análisis, nos gustaría ver, entonces lo que queríamos llegar era un lenguaje que fuera potente o poderoso en términos de expresividad, porque uno puede terminar con un lenguaje muy poco expresivo, pero queríamos algo que fuera suficientemente expresivo, pero que a la vez que fuera práctico, en el sentido de que las consultas se pudieran evaluar de manera eficiente, ¿sí? Y bueno, aquí está la lista de gente que participó de manera más, o todo el tiempo durante estos 2 años, y como lo que quería mostrarles es que hay 4 personas del instituto, estaba Renzo de la Universidad de Talca, estaba Pablo de la Universidad de Chile, Claudio de la Universidad de Chile, estaba yo de la Universidad Católica, ¿sí? Ya, ahora, algo que me gustaría que les quedara claro, porque para mostrar la importancia de este proyecto, ha tomado tanta fuerza esta idea de los lenguajes de consulta para grafos, que en este minuto hay una iniciativa para crear un lenguaje estándar para grafos, ¿cierto? Esta iniciativa no viene de nosotros, esta iniciativa se llama GQL, hubo toda una votación por tratar de hacer esto. Dado que viene un lenguaje que está generando Oracle, dado que IBM se está metiendo en esto, dado que SAP se está metiendo en esto, que son competidores grandes, y de hecho vamos a ver en un segundo que dado que también ahora Amazon está en esto, lo más razonable es tratar de hacer un esfuerzo para tener un lenguaje que después todos puedan implementar. No queremos terminar con muchos lenguajes, ¿sí? Y lo interesante de este manifiesto, que primero propone un cierto modelo de datos, una forma de representar grafos, ya me voy a meter más detalles en eso, ¿sí? Pero que es usado, si empiezan a mirar por acá, por una cantidad grande de empresas, ¿sí? En particular, de hecho, pueden ver que está, por ejemplo, no sé, por el SQL Server, por ejemplo, ahí metido. Y lo interesante es que finalmente lo que propone este PQL es como base para construir este lenguaje, es tomar 3 cosas, tomar PQL, este es el lenguaje de Oracle, ¿sí?
tomar Cypher, que es el lenguaje de Neo4j, la base de datos de grafos más grande, y tomar G-Core, por el análisis académico que se hizo detrás, y tomar de alguna forma las mejores características. Estos lenguajes no son tan distintos, obviamente cuando diseñamos G-Core estábamos tomando en cuenta lo que hay en Cypher y lo que hay en PGQL, no es que estuviéramos reinventando la rueda, no tiene ningún sentido, hay muchas cosas que son similares. Para crear este lenguaje, esto está en proceso, hay una discusión muy grande, se pueden meter en el grupo, pueden ver cómo está funcionando, etc. Si hay un interés muy grande en este minuto por construir un lenguaje estándar de consulta para grafos, ¿sí? Y esta la ponía porque en mayo fui a una conferencia donde estaba discutiendo esto y en ese minuto había anunciado Amazon que había liderado este producto que es Amazon Neptune. Lo hizo por su lado, es suficientemente grande para hacer lo que quieren esencialmente, ¿sí? Y esto, bueno, aquí atrás no se ve lamentablemente, pero lo que era importante es considerar lo que decía acá, que lo que hace Amazon Neptune es soporta lo que llamamos el modelo de Property Graph, que es lo que voy a hablar, el mismo que quiere PGQL, es el mismo modelo de datos y permite, ¿y qué lenguaje soporta? Y también soporta RDF, que es, lo que se utiliza en la web semántica, el estándar de la web semántica, y utiliza dos lenguajes implementan dos lenguajes de consulta. Esto es algo que uno puede utilizar ahora. Sparkle, que es el lenguaje de consulta para RDF, para la web semántica, ¿sí? Y este Apache Tinkerpot Gremlin, que es un lenguaje para grafos, pero que no es declarativo. Ellos decidieron tomar este otro framework y utilizar este de acá, ¿sí? Entonces, ahí, de hecho, no sé, pues esto también lo mostraba, esto es, por ejemplo, de la conferencia de base de datos, la más importante, que es SIGMOD, de esto es de junio de este año. Se van a encontrar con una cantidad enorme de papers sobre, también desde el punto de vista académico, sobre grafos, mucha gente haciendo investigación, ¿sí? Ya, eso como introducción. O sea, lo que quería mostrar es que hay en este minuto un interés muy grande por generar un estándar, un lenguaje de consulta estándar para sacar información desde un grafo. Lo que voy a hacer de ahora en adelante, y no sé cuánto tiempo me queda, me quedan 10 minutos, ya, 10 minutos. En 10 minutos les voy a dar una idea de cómo se ve este lenguaje y cuáles eran cuáles son los tres grandes desafíos que teníamos detrás de este lenguaje y por qué. Y después una idea para que vean por lo menos cómo se ve una consulta, si esto no es solo una historia contada sobre lo que hemos hecho en 2 años, ¿sí? A ver, primero que nada el modelo. El modelo más sencillo de grafos son simplemente grafos que son dirigidos, sí me refiero a que los arcos tienen dirección, donde los nodos y los arcos son entidades, son los objetos básicos que uno trabaja, y donde las entidades pueden tener etiquetas. Eso es lo básico. Y la etiqueta acá las puse tienen figura acá. Me refiero, por ejemplo, que este nodo 106, su etiqueta es una persona. No se distingue muy bien acá, ¿no? No, perdón, esto es una persona, ¿sí? Es un círculo, ¿sí? Esta es una persona, esta es una persona, esta es una persona. Me refiero a la etiqueta. Este nodo 103 es una persona, tiene etiqueta persona, ¿sí? Esta es como la forma más simple de guardar un grafo. Simplemente yo pongo etiquetas sobre los nodos, persona, persona y persona, y sobre los arcos. Y, por ejemplo, esta flecha continua significa conoce. Entonces, esta persona conoce a esta persona, una red social. Esta persona conoce a esta conoce a esta, etc. ¿Sí? Ese era el modelo más sencillo. Ahora, el modelo que han adoptado todas estas compañías que mencioné antes, que es el mismo que nosotros queríamos adoptar, es lo que se llama el Property Graph Data Model, que es lo mismo que el anterior, pero con la única diferencia es que las entidades, además de tener etiquetas, pueden tener propiedades y valores para esas propiedades. Y tiene mucho sentido. O sea, me refiero acá, por ejemplo, que 104, que era una persona, puede tener propiedades. Por ejemplo, cuál es el nombre, cuál es el apellido, en qué empresa trabaja, etc. ¿Sí? Es solo eso. Y eso es tanto para los nodos como para los arcos. Uno también en el arco, por ejemplo, este arco que estaba acá, que era el 205, que está localizado. Esto de acá es una persona. Esto de acá, entonces, claro, esto es un lugar, ¿cierto? Esta es la etiqueta, persona, lugar, y esto está localizado sobre la etiqueta y hay propiedades. Pues este es John Doe, que trabaja en Google, y esto está localizado en Houston, sí, él está localizado en Houston desde, y este por ejemplo el atributo, ¿desde cuándo estaba localizado? Desde el 1 de diciembre del 2014, ¿sí? Entonces uno puede tener propiedades tanto para los nodos como para los arcos. Este es el modelo más popular para trabajar con grafos hoy en día. Esto es lo que llaman Property Graph. Esto es lo que tiene Amazon, lo que tiene Oracle, etc. Todas las empresas que nombré antes, Cypher, etcétera, 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 todos trabajan sobre este modelo, ¿sí? Entonces es simple, grafos con nodos y arcos que pueden tener etiqueta y que además los nodos y los arcos pueden tener propiedades. Tan simple como eso, ¿sí? Ya. ¿Cuáles eran los tres
grandes desafíos que teníamos cuando en el grupo, que descubrimos que en estos 2 años de trabajo, el primer gran desafío era el problema de lo que llamamos composability, no sé cómo se dice, a ver, simple, ¿no? Los lenguajes de consulta actuales para grafos no son composable. A eso me refiero a que la entrada es un grafo, pero la salida puede ser cualquier cosa, ¿sí? La salida pueden ser tablas, pueden ser listas de nodos, pueden ser listas de arcos, etc. Pero uno parte con un grafo, por ejemplo, y en este lenguaje termina con otra cosa, ¿sí? Y eso es un problema, ¿por qué? Porque si yo parto con un grafo y hago una consulta, me gustaría que este objeto que está acá, me gustaría poder reutilizarlo eventualmente, ¿sí? Si yo parto con un grafo y termino con una tabla, me tengo que cambiar de lenguaje de consulta. Si parto con un grafo y termino con una lista, bueno, tendré que tener un lenguaje que me permita procesar listas, ¿no? Estoy metiéndome en todo tipo de problemas nuevos. De hecho, si uno piensa en SQL, una de las razones por las que SQL funciona tan bien es porque es muy sencillo el modelo. Uno toma tablas y produce tablas. Esas tablas las puedo guardar y las puedo volver a reutilizar, etc. ¿Sí? Cuando tengo grafos teníamos este problema. Ninguno de los lenguajes que mostré anteriormente estaban produciendo grafos a partir de grafos, ¿sí? Ese es el primer problema. El segundo problema es que nosotros queríamos que los caminos fueran ciudadanos de primera categoría. En todos los lenguajes anteriores los caminos eran ciudadanos de segunda categoría. Y con esto me refiero a lo siguiente. Descubrir caminos en un grafo, eso es esencial. Es una de las funcionalidades más utilizadas sobre grafos, y para eso usamos grafos, ¿sí? Yo quiero descubrir caminos entre personas, quiero saber cuáles son los largos, quiénes son las personas que están a cierta distancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Si eso es así, no me gustaría, por ejemplo, hacer una consulta a un grafo y que apareciera un camino que es una lista de arcos y que después no sé cómo procesar esa lista de arcos, ¿no? ¿Qué hago ahora con esto? No, pues tiene que ser un elemento dentro, uno de los objetos que yo puedo manejar dentro de mi lenguaje. Eso es fundamental, ¿sí? Y eso es una cosa que queríamos hacer. Y la tercera cosa era lo que llamábamos que fuera tratable, o sea, en el fondo que cada consulta se pudiera evaluar, de hecho, en tiempo polinomial. Y con esto nos preocupaba la siguiente cosa. Si uno dice cosas como, deme todos los caminos, obviamente eso no va a ser tratable, ¿no? Eventualmente, de hecho, puedo tener una cantidad incluso hasta infinita de caminos, ¿sí? Pero más complicado que eso, para evitar los problemas con la idea de que puedo tener una cantidad infinita de caminos, y puedo tener una cantidad infinita de caminos porque un camino puede tener un ciclo, y un ciclo lo puedo recorrer varias veces. Lo que hacen la mayor parte de los lenguajes es adoptan alguna forma de camino simple. Y un camino simple me refiero a sin ciclo, y puede ser sin ciclo en los nodos o sin ciclo en los arcos, depende del lenguaje. Pero en el fondo es un camino donde yo no encuentro ciclo, ¿sí? Ahora dice, perfecto, yo puedo buscar, por ejemplo, un camino que no tenga ciclo, no hay problema. Pero, por ejemplo, si uno dice, yo quiero encontrar un camino simple, sin ciclos, que satisfaga este patrón, y ese patrón se lo doy como una expresión regular. Simplemente le estoy diciendo, me gustaría que las etiquetas que yo tengo satisfagan esta expresión regular o satisfagan una cierta expresión. Ese problema fácilmente se puede volver NP completo, ¿sí? O sea, uno puede tener una consulta fija donde finalmente le estoy diciendo a mi sistema que resuelva un problema NP completo. Y eso obviamente es un problema, ¿sí? De hecho, si uno mira Cypher, en Cypher, por ejemplo, uno podría escribir la consulta, quiero saber si en este grafo hay un ciclo hamiltoniano. Se puede escribir, ¿sí? O sea, yo quiero saber si hay un ciclo que visita cada nodo exactamente una vez. Uno no quiere tener un lenguaje así, un lenguaje donde una consulta fija, no me refiero a que la consulta va creciendo con el grafo, es una consulta pequeña que se ve inofensiva, pero que cuando la evalúa sobre un grafo se pregunta si tiene un ciclo hamiltoniano, ¿no? No hay ninguna forma que logre evaluar eso, ¿sí? Entonces es importante, primero, darse cuenta que existe el problema. Segundo, saber dónde se produce el problema, eso también es importante. Si uno tiene consultas que son difíciles de evaluar, bueno, sería bueno saber que existen. Y eventualmente diseñar un lenguaje para que no pase eso. Ese era lo que nosotros esperábamos, ¿cierto? Tener un lenguaje, y en particular tenemos que entonces pensar en que vamos a cambiar esta idea de los caminos simples. No podemos hacer eso, ¿sí? Esos eran los tres desafíos que teníamos, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que hicimos para solucionar esos tres desafíos? Ya me voy a quedar un minuto, ¿no? 3 minutos, ya. Hicimos dos cosas. Primero, en el modelo de datos algo muy sencillo. Antes los nodos y los arcos eran las entidades, los objetos con los cuales trabaja mi modelo. Yo creo que los caminos también están ahí, ¿sí? Entonces ahora tenemos este Path Property Graph Data Model, que la única diferencia que tiene con el anterior es que los caminos también pasan a ser entidades. Son objetos que yo puedo manipular en el lenguaje.
Entonces tengo nodos, tengo arcos y tengo caminos como objeto con lenguaje, y eso en particular significa, bueno, un camino, perdón, déjenme definirlo, simplemente lo que esperaríamos es una secuencia de arcos, que eventualmente puede tener incluso estos ciclos, sí, pero es simplemente una secuencia de arcos. Lo que me importa acá entonces es que si los caminos juegan el mismo papel que tienen los nodos y los arcos, tienen los mismos derechos. Y en particular eso significa que de ahora en adelante los caminos también pueden tener etiquetas, y tiene sentido. Si yo, por ejemplo, pienso en un grafo donde tengo a las personas conectadas por padre y por madre, cuando establezco un camino de largo 2, por ejemplo, la etiqueta natural para eso es abuelo o abuela, dependiendo de lo que esté viendo, ¿sí? Entonces tiene sentido también que los caminos tengan etiqueta. Y también pueden tener propiedades, ¿sí? Entonces exactamente igual que antes. Aquí tengo, por ejemplo, un grafo, estoy marcando este camino, pero este camino está guardado, tiene su propio identificador, está formado por estos, no sé, pues esto va desde John a Peter a Celine. Y, por ejemplo, tiene una cierta propiedad que es confianza. ¿Cuánto confío? Dependiendo de lo que esté guardando aquí en esto de acá, 0.95, yo puedo tener todo tipo de propiedades, lo mismo que los nodos y los arcos, ¿sí? Y tiene un label que en este caso, bueno, es tu backend, ¿sí? O sea, de la misma forma como trabajábamos con nodos y con arcos, se puede trabajar ahora con caminos. Ya, no sé cuánto voy a alcanzar a avanzar en esto, pero les voy a dar una idea del lenguaje, ¿sí? La idea del lenguaje es, acuérdense, lo que queremos es, partimos de un grafo que tiene nodos, arcos y caminos almacenados, y lo que queremos retornar es un objeto del mismo tipo. Eso es todo. Entonces siempre estamos construyendo un grafo que puede tener nodos, que puede tener arcos y que eventualmente también puede tener caminos, ¿sí? Y la forma como se ve esto es bastante sencilla. Lo que uno tiene siempre es un match, que es común a todos los lenguaje de consulta sobre grafo, donde uno dice voy a extraer un cierto patrón desde mi grafo. En este caso estoy marcando con rojo los que son los objetos, estas entidades que me gustaría, con las cuales me gustaría trabajar, y esta es la forma de especificar que estoy diciendo quiero los nodos. De nuevo, no es muy importante, pero los paréntesis redondos significan nodos, ¿no? Esto es una sintaxis estándar, pero significa quiero los nodos de tipo persona, que vengan desde este grafo, donde el atributo empleador de este n sea de Google. Entonces estoy diciendo, deme todas las personas de este grafo que trabajan en Google. Y las quiero retornar como nodos. Entonces voy a crear en este caso un grafo que es simplemente un conjunto de nodos. Está bien, no tiene arcos, no tiene caminos, no hay problema, es simplemente un conjunto de nodos. Estoy extrayendo todos los nodos del grafo que trabajan en Google. Muy sencillo. A eso me refiero con la idea de un lenguaje que sea declarativo, ¿sí? Este es un poquitito más complicado, se lo explico mejor aquí con la figura. Lo que estamos haciendo acá, uno puede tener una serie de grafos. Me estoy metiendo en todo esto. Este es un grafo que guarda información sobre empresa, este es un grafo que guarda información en redes sociales. Aquí estoy buscando los C, que son objetos de tipo compañía. Aquí estoy buscando las personas. Y estoy diciendo donde el nombre de esta compañía sea igual al empleador de esta persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta consulta? Este era mi grafo original. Bueno, aquí tiene un union que me está diciendo, me gustaría hacer la unión de la respuesta con lo que tenía antes. Entonces, lo que agregamos acá es, piense lo siguiente, estamos sacando las compañías desde este grafo, se van a aparecer una serie de nodos que son de tipo compañía, que vienen de este grafo, y después vamos a ir uniendo, entonces para esta compañía, por ejemplo, el nombre de esta compañía es, no sé, SAP, y uno dice, bueno, hay alguien acá que trabaje, no, bueno, SAP no era un buen ejemplo, este de acá es Google, ¿cierto? Y después lo que me dice esto es que y aquí me faltaba esto, vamos a crear un arco entre una persona y una compañía si es que el nombre de la compañía era uno de los empleadores de esta persona, ¿sí? Y creamos simplemente un arco. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear un arco entre John Doe y Google porque esta persona trabajaba en Google, ¿sí? Ya. Sencillo. ¿Tengo 3 minutos más? Ya. Algo que es importante, los caminos son fundamentales acá y dado que son fundamentales tenemos alguna forma que lidiar con ellos. Esta consulta de acá uno puede usar, esto me refería con expresiones regulares, uno puede decir knows star, que significa yo tengo caminos donde estoy buscando la etiqueta conoce, pero una cantidad arbitraria de veces, es la expresión regular usual, ¿cierto? O sea, yo me refiero cuando miro la palabra que los une, va a tener una serie de etiquetas, esa palabra tiene que estar en este lenguaje regular, ¿sí? Entonces knows, una cantidad arbitraria de veces. Entonces estoy diciendo es, conecte personas que están, o sea, busque N y M, que son personas, conéctelas a través de un camino, que puede ser de largo arbitrario, ¿sí? Pero que tiene arcos que son de tipo conocer, ¿sí? Entonces estamos diciendo N conoce a conoce a B conoce a C, y C conoce a M, entonces conéctese, o sea, busque esas dos personas, ¿cierto? Entonces estamos buscando personas que están conectadas a través de conocidos. Y lo estamos buscando desde John Doe, por eso decimos que N, el primer y el nombre y el apellido es John Doe,
Y además nos interesaría que n y m, y esta es una forma de decirlo, estén localizados en el mismo lugar. Entonces estamos pensando personas que viven en el mismo lugar y que están conectados por caminos de largo arbitrario de conocido. La forma de extraer eso es usando una consulta como esta. Déjenme mostrarle y con esta voy a terminar, le voy a agregar 3 cosas para que vean, esta es la misma consulta. La gracia que tiene esto finalmente, y que es por lo que trabajamos tanto con esta idea de los caminos, es que en la misma consulta que antes estoy diciendo vaya desde n a m a través de caminos de largo arbitrario de conocidos, pero aquí también podemos agregar otro objeto que es P, y este va a ser un camino. Entonces esto va a guardar el camino. Y uno eventualmente puedo decirle cuando hago la construcción que guarde n y m y también que guarde el camino. Entonces yo también puedo guardar caminos acá, ¿sí? O sea, es parte del modelo de datos el que los caminos son objetos, por lo tanto yo puedo guardarlo. A ver, piensen lo siguiente, hay muchas bases de datos que guardan caminos. Por ejemplo, las bases de datos que guardan trayectorias. No me acuerdo si el proyecto es en Barcelona, pero creo que era en Barcelona, hay una base de datos muy grande de trayectorias de bicicletas. Lo que uno está guardando son caminos, y lo que uno le gustaría es tener un lenguaje que permita analizar los caminos. Este es un lenguaje que permite hacer eso, porque una vez que uno tiene los caminos, son objetos almacenados, y uno provee una serie de funcionalidades para manejarlo, ¿sí? Y tal como lo hacíamos con los objetos de tipo nodo y de arco, podemos decirle, por ejemplo, agréguele una etiqueta a este camino, llamamos local people, pero también le podemos agregar, por ejemplo, podemos hablar de una función de costo que está asociado a esto, que por defecto es simplemente el largo del camino, y si lo podemos agregar como atributo. Entonces, cuando guardamos esto acá, decimos n está conectado con m a través de un camino, y la distancia en ese camino es c, que lo extrajimos desde acá. En el fondo me refiero a que si eran 4 nodes los que tengo que recorrer, voy a guardar este 4 acá, que después lo voy a transformar como el valor de este atributo. Y esta es la forma de especificarlo. Obviamente no estoy mostrando la sintaxis en detalle, pero en el fondo lo que uno termina diciendo, acá lo que me gustaría hacer es guardar además el largo del camino. Ya. Y lo último, solo aquí, rápido porque no se lo voy a explicar, pero esa consulta que está acá, lo que hace es guardar, por ejemplo, la distancia entre 2 personas en términos de coautores. ¿Sí? Y a esto me refiero con la idea de que sea declarativo. Uno estaría decir de manera relativamente sencilla, me gustaría saber para 2 personas que tienen un camino de coautores, ¿sí? Como la distancia de Erdos. Cuando uno decía, ¿cuál es mi distancia de Erdos? Yo he publicado con alguien que publicó con Erdos, distancia 2. Pero ahora me gustaría medirlo para todas las personas. ¿Cuál es tu distancia en términos de publicación? Y en este caso en particular lo estamos haciendo en términos de publicaciones en conferencia, ¿sí? Entonces decimos, y hay una serie de formas de especificar que esto funcione bien, y lo que finalmente además terminamos guardando es el largo de estos caminos, ¿sí? Y el último comentario, la forma en que nosotros evitamos el problema de los caminos simples, porque nosotros no podemos tomar caminos arbitrarios, si uno toma caminos arbitrarios tiene una cantidad infinita, es tomando la idea del camino más corto. Nosotros no buscamos un camino simple que una a 2 puntos, sino el camino más corto que una a 2 puntos. El camino más corto, si no especifico nada, obviamente va a ser simple, yo no le coloco ciclos. Pero si tengo una expresión, podría llegar a tener ciclos, ¿sí? La gracia que tiene eso es que siempre uno puede calcular ese camino más corto una vez que uno tiene una expresión en tiempo polinomial. Entonces esta cosa es tratable, ¿sí? Y los dejo con esa consulta mucho más larga, que ya no les voy a decir lo que hace, ¿sí? Pero que, en fondo, para que vean que esto tiene una serie de funcionalidades adicionales.